Bien, muy buenas tardes para todos y todas. Antes de iniciar, yo quisiera, creo que interpreto el sentimiento del rector y el del Consejo de Fundadores y Superior, en el sentido de reiterar el valor y la ponderación que hace el Consejo Superior de este diplomado, porque tenemos la certeza de la urgencia de que las universidades y especialmente nuestra universidad, esta universidad, se ponga lo más rápido posible, como se diría hoy, a la altura de los tiempos. Y eso implica una muy buena gerencia y administración académica, administrativa y financiera de la universidad. Y eso no se da sin que nosotros nos capacitemos día a día y cada vez de manera más cualificada sobre cuál es la manera más razonable, cuáles son las mejores prácticas de la gestión de una universidad. De manera que yo quiero reiterarles y manifestarles la satisfacción del Consejo Superior y el interés que tiene en que nos vaya muy bien en este diplomado. En segundo lugar, yo quería, para comenzar, el pintar un poquito de qué se trata, para que no haya más expectativas de las posibles, ni menos de las que toca. Como dijo Laura, tenemos dos momentos en este módulo. Yo diría que uno nos permitirá entender el contexto en que se mueve la Universidad de Ibagué a nivel nacional y en un contexto internacional. Para eso es importante ver algunas cifras. Estas cifras, como fueron colocadas en la red y como lo van a ver ahora, son muchas, pero yo solo voy a tomar algunas, sino que pensando en que el diplomado no es solamente estas horas en que estamos aquí reunidos, sino que les exige, y debiera ser así, un estudio personal. Y para efectos del trabajo final del diplomado, es importante que tengan buena información, o por lo menos formación estadística lo más actualizada posible. Y el esfuerzo que he hecho es el de actualizar la información a 2010. Les puedo asegurar que es difícil encontrar documentos que tengan información más actualizada. En parte porque la información en educación superior o es la oficial que viene a través del SNIES o es la que uno encuentra a través de los estudios del Banco Mundial o del BID o del estudio de los expertos. Pero esa es una literatura más o menos desperdigada, por decirlo así, no siempre coherente, a veces hasta contradictoria, que a veces para uno armar una tabla le toca tratar de entender cuál es realmente el número exacto que hay que colocar. Entonces soy consciente, por ejemplo, de que si ustedes comparan las cifras que hay en el libro de la revolución educativa y las cifras que les doy en estas diapositivas, es posible que algunas no concuerden. Soy consciente de eso, pero yo pensaría que son más confiables estas últimas, sobre todo para los últimos años, que inclusive las que hay en el libro, porque traté de ser más cuidadoso en las fuentes y para construir una tabla, lo notarán ustedes, ver diversas fuentes y tratar de ver entre esas fuentes cómo se concilian las cifras para que saliera lo más depurada posible. Entonces creo que ese material es un material que está pensado también para todo el programa, no solamente para esta hora de clase. Y entonces decía que ese primer momento es entender el contexto con perspectiva internacional, con perspectiva latinoamericana. Y el segundo momento, que será a finales del mes, 26, la última semana del mes, es un momento más conceptual o conceptual sin atenuantes. ¿Por qué? Porque se trata de que una vez conocida la dimensión institucional del sistema de la educación superior, su estructura y sus normas fundamentales, que lo vieron en el primer módulo, y después de conocer el contexto, que lo vamos a ver en este, es bueno adentrarnos en la racionalidad misma de este tipo de organización. Y no nació ayer, nació desde la Edad Media.
Entonces es necesario que miremos en los clásicos, en las fuentes, cuál ha sido la conceptualización subyacente a la universidad, por lo menos en la cultura occidental. Y por eso las lecturas de las clases que siguen hacia finales de mes son muy interesantes y los quiero entusiasmar con su grado de dificultad. Porque tenemos que entender, uno, que son textos clásicos; dos, que son textos hechos técnicamente desde la perspectiva de la filosofía; y tercero, porque fueron los filósofos los que pensaron el modelo y naturalmente escribieron como filósofos y en su tiempo, siglo XVIII, siglo XIX, y en la historia siglo XII y XIII. Entonces, claro, a veces el lenguaje es difícil y los textos a veces son un tanto herméticos, pero no es que lo sean tanto, sino que como nosotros provenimos de diferentes disciplinas y cada disciplina tiene su jerga, pues es normal que el texto nos parezca difícil a los que no somos, por ejemplo, de ciencias humanas, ¿sí? Entonces a los de ciencias humanas les es más fácil acercarse al texto, pero eso, digamos, en el contexto del curso habrá textos que son muy fáciles para los de ciencias humanas y habrá momentos del curso en donde los de ciencias humanas sufrimos con la estadística o sufrimos con otro tipo de aproximaciones técnicas, como lo van a ver a lo largo del programa. Entonces unas veces gozan los de ciencias humanas, otras veces gozan los otros y se ríen de los humanistas, y así, esa es la vida, y así es la universidad también, ¿sí? De manera que traten de entender lo mejor posible. Yo sugeriría para las clases que siguen, el segundo momento del módulo, que leyeran primero a Karl Jaspers, y si no les alcanza más el tiempo, conténtense con Karl Jaspers. Yo no los quiero desanimar, sino que soy realista. Y sé que no se van a leer todo, pero al menos para las clases, léanse bien a Karl Jaspers. ¿Y por qué? Porque Karl Jaspers era un psiquiatra, filósofo, muy preocupado después del fenómeno del nazismo en Alemania, por repensar la universidad alemana. Y él, como buen filósofo, conocía muy bien las fuentes del pensamiento de la universidad. Él había trabajado muy bien, naturalmente, a Hegel, al idealismo alemán, de los cuales Fichte y Schelling eran los representantes más finos. Y en consecuencia, cuando la intención de Karl Jaspers es cómo recuperar el espíritu originario de la universidad después del fenómeno de Hitler. Esa era la inquietud. Y para hacerlo dijo, volvamos a los clásicos del pensamiento universitario. Entonces, de alguna manera, en Karl Jaspers está el pensamiento originario. Entonces, si no alcanzan ustedes a leer el pensamiento originario, es decir, a Fichte y a Schelling, ¿sí?, por lo menos lean a Jaspers, que de alguna manera Jaspers recoge el pensamiento de Fichte y Schelling. Ahora, si quieren prolongarlo un poquito más a un pensamiento más cercano a nosotros, es el texto de Ortega. Pero Ortega en el fondo no hizo sino traducir los alemanes al español para los españoles que no leían en alemán. Entonces, en el fondo, uno no va a encontrar o no van a encontrar en Ortega un pensamiento muy original en materia de pensamiento universitario. Entonces, por eso yo les sugeriría, arranquen con Jaspers, que yo sé que se van a emocionar y van a seguir como leyendo una novela con los clásicos del idealismo alemán. Bien. Entonces son dos momentos, uno más empírico, que es hoy, más pragmático, es un análisis más sociopolítico, que está orientado a entender el contexto, es decir, ¿en dónde estamos? ¿Sí? Y el otro es mucho más conceptual, que es ¿y qué es una universidad en serio? Son las dos cosas. Entonces, vamos al primer punto. Ustedes tenían unas lecturas, a mí me gustaría saber cómo les está yendo con las lecturas. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Tuvieron oportunidad de ver el libro? ¿Sí? ¿Tuvieron de leer algunos capítulos de este? Bien, ¿qué mérito tiene este libro? ¿Fuera del autor? Fuera del autor. El mérito es que ustedes quedan con una mirada del contexto desde el 2002 al 2010, ¿ya? Y el contexto visto críticamente, es decir,
lo digo con toda sinceridad, no es una visión uribista de la educación. Es una visión técnica, vista desde la literatura internacional sobre el tema, de cómo se ve el desarrollo del sistema por fuera de intereses partidistas. Ese es el mérito. Pero también tenían el texto del Banco Mundial, y ese texto del Banco Mundial, que se llama La educación superior, peligros y promesas, es un texto muy interesante porque fue una comisión que hizo el banco de especialistas a nivel mundial para que miraran la educación en América Latina. Y ese grupo lo dirigió José Joaquín Brunner, de Chile. Y entonces es una visión, yo creo, muy tranquila, es una visión muy bien escrita, puede que la traducción no sea muy feliz, pero los que lean en inglés, parte del mérito de eso es lo claro, lo transparente en el análisis sobre la educación superior. Entonces les queda una visión de finales del 90, o sea, hacia el 2000, hasta el 2003-2004. Es decir, que si usted hace las dos lecturas, les queda realmente una visión de la educación desde el 2008. O sea, yo creo que es un horizonte de 10 años para entender las dinámicas de transformación de la educación superior. Ese es el sentido de esos dos textos. Pero naturalmente que hay más textos que ahora vamos a comentar. Yo quisiera comenzar haciendo una referencia al programa, para que quede como bien claro los alcances y límites del curso. Dice el programa que el módulo tiene como objetivo y con base en las cifras presentar las dinámicas de transformación que ha tenido la educación superior. Entonces ese es un objetivo. El segundo objetivo es que ustedes incrementen el conocimiento que ya tienen sobre el sector. Yo creo que todos en mayor o menor grado lo hemos vivido y sufrido, o algunos han leído sobre el tema, entonces de alguna manera tenemos un conocimiento, pero que lo incrementemos de manera un poco más técnica. Y el tercero, incidir en la actitud de todos nosotros en cuanto se refiere a los cambios necesarios que debe hacer la Universidad Colombiana frente a los nuevos escenarios. Entonces, como ven, hay un primer objetivo que es de tipo analítico, de tipo técnico, es ver un poco cifras. Uno segundo que es incrementar el conocimiento conceptual del sector, y uno tercero actitudinal, y es, hombre, cambiemos nuestra manera de pensar, ¿sí? Tratemos de entender lo que nos está pidiendo el escenario mundial y el escenario nacional hoy en día. Dejemos de ser tan tradicionales, ¿sí? Tratemos de entender el desafío que tiene la universidad contemporánea en relación con sus funciones sustantivas. Entonces, esos son los tres objetivos. Por eso el contenido tiene sencillamente como 6 punticos. Uno, ver algunas cifras. El segundo, ver las tendencias, un poco hacia dónde va el sistema de la educación superior, cuáles son sus preocupaciones muy básicas. El tercero, las líneas de política principales y un análisis de esas líneas de política. El cuarto, a partir de lo anterior, entender los grandes desafíos que se tienen, al menos los más sustantivos. Y a partir de allí, ser capaz de idear cuál sería como el perfil deseable de una universidad, pero en concreto en esta universidad. Es decir, si pudiéramos aterrizar todo lo anterior a entender mejor cómo es esta universidad y cómo debe ser la universidad y cuáles son como los retos más sustantivos que tiene la Universidad de Ibagué, yo creo que haríamos un buen trabajo. En relación con la metodología, naturalmente de una parte está el que yo exponga algunos puntos, pero de ustedes depende que la clase se vuelva muy magistral. Yo quisiera que no lo fuera, pero si ustedes no hablan, pues alguien tiene que hablar, porque si no nos dormimos, ¿no? Entonces yo les pediría que me hagan el favor de que pregunten, ¿sí? De que donde no se vea claro, analicemos, y si yo tampoco entiendo, pues yo les digo, lo voy a estudiar y en la próxima hablamos, porque no tengo por qué saberlo todo tampoco. ¿Sí? Pero tratemos de que esto sea un conversatorio ilustrado,
y que más bien yo pueda ayudar a la reflexión de ustedes, en lugar de que sea una exposición magistral de los diferentes temas. Entonces es muy importante la participación. He pensado que para que eso funcione así, entonces decía yo aquí que debemos en algún momento poder trabajar en pequeños grupos. Viendo el escenario, pienso que los pequeños grupos son cada mesa. Entonces ya están los grupos organizados, lo cual facilita mucho las cosas. Entonces en algún momento que la dinámica lo requiera, entonces trabajaremos por grupos para diferentes temas. Bien. Y finalmente, al terminar el módulo, entonces trataremos de hacer, harán ustedes un pequeño ensayo en donde se vea un poco la aplicación del contenido del módulo a esta universidad. Es decir, que ustedes pudieran como responder a la pregunta, después de esto, nosotros en dónde estamos o cómo estamos en este escenario, a qué debiéramos ponerle el ojo, cuáles serían los puntos más críticos que nos deben preocupar, con el fin de que esto no sea un ejercicio academicista, sino que de alguna manera todo el programa y la inquietud del rector ha sido, desde el principio nos lo ha dicho, es entendernos, entender esta universidad y entender las grandes orientaciones que debe tener a futuro. Bien, el programa tiene una bibliografía. Esta bibliografía es importante, yo insisto en que el diplomado es solo una ventana al campo, es solo un punto de partida para el estudio personal. Si ustedes se quedan únicamente en lo que oigan aquí en cada uno de los módulos, el provecho va a ser poco. ¿Sí? Pero si ustedes aprovechan esto como un punto de partida para estudiar el tema de la universidad, ese sería realmente el gran objetivo del curso. Entonces, yo me voy a tomar un poquito el tiempo. Ustedes tienen la bibliografía. Lo tienen en la plataforma. ¿Y qué hace uno con la plataforma cuando necesite saber? ¿Usted sabe tal cosa? No, la tengo en la plataforma. Entonces yo voy a hacer comentario a algunos, no sé cómo se defienden ustedes, pero necesito... ¿Se puede poner en pantalla? Sí. ¿Por qué no lo pones? Es que yo quiero hacer mención a algunos específicamente, porque la bibliografía no se pone por adorno. La importancia de que tengamos el texto allí es que en la medida en que yo vaya explicándolo, ustedes pueden chulear los que a cada quien les suenen más interesantes, ¿sí? Para indicar, dijéramos, por dónde comienzan a leer o a estudiar. Entonces cada quien dice, me gustó este no me gusta, este me es útil. Entonces la bibliografía comienza con dos trabajos de Albach. Esos textos son muy buenos en el sentido de que el primero fue un trabajo que hizo para el CESU. El CESU es el Centro de Investigaciones en Educación Superior de la UNAM y tiene una panorámica de lo que es la educación superior en América Latina. Entonces, digamos, como una aproximación global es muy interesante. El segundo es porque quizá una de las mayores preocupaciones que ha tenido Albach es el pensar lo que significa para la educación superior el cambio de siglo. Es decir, la transición entre el siglo XX y el siglo XXI y estos nuevos escenarios en que se mueve la educación superior y los retos que presenta para la educación el fenómeno de la globalidad o de la globalización, dijéramos más bien. El tercero es el documento que tuvieron que leer para la clase de hoy, que es el informe del Banco Mundial, pero digamos, no es un informe del Banco Mundial. El Banco Mundial normalmente contrata con especialistas trabajos, pero el pensamiento expreso en esos trabajos no representa el pensamiento oficial del banco. Entonces muchas veces los asume, muchas veces no los asume. Pero es un buen texto. Aparece ahí Ascun, es porque Ascun hizo la traducción del texto al español. El tercero, Atria, dinámica de los sistemas de educación superior en los países en desarrollo, un modelo de transición. Este es un texto muy breve, muy interesante, porque lo que trata es de ofrecer un modelo de análisis sobre la dinámica de transformación de las instituciones de educación superior. Es decir, si usted quisiera entender
Bueno, ¿cómo es que ha evolucionado, cómo pensar la evolución del sistema desde 1920 a 2010 en relación con cómo cambian las instituciones, en relación con cómo cambia el contexto sociopolítico? Es lo que hace en el texto, es ofrecer un modelito, ¿sí?, para poder uno aprender a mirar la evolución de los sistemas. El tercero, de Ayala, de Ulpiano. Ulpiano fue un profesor de la Universidad de los Andes que murió, que ya murió, y este texto de la regulación de la educación superior en Colombia es un análisis muy interesante es un análisis de la tendencia de las normas de educación superior en Colombia vista desde la teoría neoinstitucional. Él era economista, entonces es una visión muy interesante desde la teoría neoinstitucional de la evolución de las normas en Colombia. Es una visión muy crítica, pero muy interesante y bastante conceptual, pero muy bien hecha. O sea, si ustedes cuando van a analizar las normas no se contentan con leer artículo tras artículo de los decretos y leyes, sino de interpretar realmente lo implícito en la ley, lo que la ley dice, lo que la ley no dice en lo que dice. Para eso se necesita tener una teoría detrás. Y Ulpiano lo hace desde la teoría neoinstitucional como buen economista contemporáneo. El siguiente es de Burton Clark, el sistema de educación superior, nueva imagen. Burton Clark debe tener por ahí unos 90 años, o si no más. Él era profesor en Berkeley, pero quizá es el autor más importante en el mundo actual en materia de educación superior. Y la ventaja que tiene este texto es que él hizo una investigación empírica sobre los grandes sistemas del mundo, sobre los 7 grandes sistemas, ¿sí? Japón, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, Rusia, ¿sí? Y a partir del análisis empírico, de la investigación empírica, trata de mostrar las grandes tendencias de la educación superior en el mundo, tomando como eje los grandes temas de la educación superior. Es un texto excelente, existe traducción al español, que lo hicieron en México. Y lo mismo el que sigue, las universidades modernas, espacios de investigación y docencia. Hoy hay una gran discusión acerca de cómo lograr un equilibrio en la carga profesoral en relación con qué tanta investigación, qué tanta docencia, cómo conjugar investigación y docencia en una universidad ante el fenómeno de que la mayoría de las universidades en el mundo, por el fenómeno de la masificación de la matrícula, han terminado siendo fundamentalmente docentes más que investigativas, por la fuerza de las cosas en el mundo. Entonces él plantea ese problema y trata de pensar alternativas de cómo hacer que las universidades sigan produciendo investigación de frontera, pero sin sacrificar la docencia, que después de todo es una función sustantiva de la universidad, porque parte de sus tareas es satisfacer la necesidad de profesionalización de los países. Entonces, ¿cómo hacer eso? Esa discusión es muy importante y está planteada en esos 2 textos. El que sigue, confundí de línea, Burton Clark, Banco Mundial, es la edición en inglés de la anterior, de la educación superior, peligros y promesas. Los 2 que siguen sí son 2 informes del Banco Mundial del 2002 y del 2003. Yo quisiera subrayar más que el 2, el 3, el segundo, el del 2003, porque este fue un documento que escribió el Banco Mundial a solicitud del gobierno colombiano para la política que desarrolló Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Sobre la educación superior en Colombia, preparando el camino para su reforma. Naturalmente que lo que dice este documento en relación con la política no coinciden mucho, pero de todas maneras sí está muy claro allí la posición de un organismo internacional muy importante, entonces por eso me pareció que era necesario tenerlo allí. El que sigue del BID es un documento hecho por la Unidad de Educación del Banco sobre el desarrollo sostenible. Es un poco toda esta discusión del lugar que debe ocupar en las universidades
la preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El que sigue no es tan importante desde el punto de vista conceptual, pero sí es importante desde el punto de vista... Me subió mucho. Botero. Es el viceministro actual, pero que fue viceministro del gobierno anterior, y en el cual hace una reflexión sobre el resultado del conversatorio regional sobre educación superior. Entonces es interesante desde el punto de vista de recoger un poco el sentir nacional en términos de la evolución del sistema de la educación superior. Bueno, de Brunner, ahí ustedes encuentran Educación Superior en América Latina, cambios y desafíos, pero a continuación está Educación, escenarios de futuro, Educación, ese quedó repetido, y Aseguramiento de la calidad y nuevas demandas sobre la educación superior. Estos dos textos de Brunner, lo interesante que tienen es que es un análisis de coyuntura de la educación superior, pero sobre todo un planteamiento de cuáles son las innovaciones que deben hacerse en las universidades de América Latina, dado el escenario nuevo en que ellas se están moviendo. Ese es como el interés del libro. No son libros, son ponencias de Brunner. El que sigue es de Jorge Hernán Cárdenas, que ustedes lo conocen, o lo han oído nombrar, y María Lorena, que era decana de la Facultad de Administración en los Andes. Este es un trabajo que lo que tiene de nuevo es el que tiene la estadística al día acerca de la dinámica de los doctorados y de la educación avanzada en el país. Ese es el único mérito que tiene. Bueno, puede tener más, pero digo desde el punto de vista del curso. Y el que sigue sí es muy interesante, de Manuel Castells, la era de la informática o de la era de la información, porque estos son 3 volúmenes que publicó el siglo XXI en México, pero es un análisis muy serio, muy sistemático y muy importante. Yo creo que es de los textos más citados cuando se está mirando todo lo que es la revolución científico-tecnológica y el impacto que tiene en la sociedad, en la cultura, en la política. Realmente es una obra seria de estudiar de modo sistemático, pero que realmente da una manera de pensar el problema actual. Los dos que siguen de Fernando Chaparro, Fernando escribe mucho en el sentido, cuando estaba en el Consejo Nacional de Acreditación, estos son unas especies como de borradores de ponencia que él escribía estando en el Consejo y que hacía llegar a todas las personas, dijéramos, interesadas en la reflexión sobre la universidad y a los rectores de las universidades, etc. Y el primero tiene que ver con una discusión que hubo sobre cómo mirar la calidad de los doctorados, ¿sí? Y con qué indicadores, porque el modelo del CNA fue un modelo hecho para los pregrados, y cuando vino la discusión de la evaluación de los posgrados, fundamentalmente, no tanto como de las especializaciones y maestrías, cuanto de los doctorados, hubo mucha discusión sobre con qué indicadores se iba a hacer esa evaluación. Entonces, estos textos van referidos a esa discusión, y en el contexto de esa discusión hubo otra en relación con los estándares a indicadores para medir la calidad y la ubicación, dijéramos, de los posgrados nuestros en el contexto internacional. Entonces, es un trabajo, él se escribe muy bien, y Fernando lo que hace es un esfuerzo como de hacer reflexionar al país desde la perspectiva del CNA de todo el problema de la política de los doctorados y de la educación avanzada en el país. Allí bien, hay unos textos allí que vienen de Colciencias y DNP del Departamento Nacional de Planeación, que fueron hechas a través de Oportunidad Estratégica, que es digamos, la agencia de consultoría de Cárdenas, ¿sí? Y que son estudios fundamentalmente sobre la educación avanzada y los grupos de investigación. Fue el momento en que Colciencias estaba cambiando la manera de organizar los grupos de investigación y la clasificación de los grupos de investigación. Esa política se gestó a partir de esos
3 documentos que hay allí de Colciencias. Entonces, normalmente son documentos de política, no son textos académicos. Bien, CRESAL UNESCO. CRESAL es el organismo de la UNESCO que funciona en Venezuela para la región andina y tiene un centro, dijéramos, de tipo académico, en donde a veces, no siempre, se producen documentos importantes de política a nivel de América Latina. Este es uno de los buenos documentos hacia una nueva educación superior, hecho cuando Luis Yarzábal era el director de CRESAL. Díaz Barriga es un intelectual importante mexicano que hizo un estudio sobre las universidades en América Latina y el tema de la evaluación institucional, por eso me pareció importante tenerlo allí. Didrikson suena como a japonés, pero es un japonés mexicano, es una mezcla. Y Didrikson ha sido un experto de la UNESCO, posiblemente sea el futuro director de CRESAL en Caracas, y tiene un texto muy interesante sobre la UNESCO frente al cambio de la educación superior en América Latina y el Caribe, y es un poco orientando a la UNESCO sobre la situación de los sistemas de educación superior en América Latina y la política que se esperaría que UNESCO tenga en el momento en que hubo un cambio en la UNESCO del secretario general de la UNESCO, que era un español y ahora es un japonés. Pero al japonés lo pusieron para que mejorara las finanzas de la UNESCO, no porque fuera un académico. Esa es la realidad. Entonces, todos los países, sobre todo Asia, África y América Latina, hicieron documentos para hacerle entender al secretario general de la UNESCO la especificidad de los sistemas de educación de América Latina. Entonces, en ese sentido es un texto, digamos, como de combate, pero que presenta muy bien una perspectiva de toda América Latina en relación con el tema. Los dos que siguen allí, a mí me parece que son importantes, es porque Holm Nielsen es una persona que trabajó mucho en el Banco Mundial y trabajó en el Banco Mundial siempre haciendo los documentos sobre calidad de la educación superior en la perspectiva del banco. Y este es uno de los buenos documentos que orientó Holm Nielsen estando en el banco y siendo responsable de la orientación de las políticas del banco en América Latina. Tuvo oficina en Bogotá. García Guadilla es una señora investigadora de la Universidad Central de Venezuela, en CENDES, que es el Centro de Investigaciones de Educación Superior de la universidad, y ella es socióloga, y todos los trabajos de Carmen García Guadilla son hechos desde una perspectiva comparada. Entonces, a quienes les interese ver el sistema de la educación superior en América Latina, pero comparado con otros países, esta es la persona, digamos, que más ha escrito y conoce mejor, digamos, el análisis comparativo de la evolución de los sistemas. El texto que sigue de Gaviria, de Alejandro, no es tan importante, dijéramos, desde el punto de vista académico. Ustedes lo conocen, yo no sé si se puede decir en español, un opinador. Es una persona que escribe en la prensa, ¿sí?, semanalmente. Entonces es un texto de combate, por decirlo así. Me parece mejor el que sigue, de Hernando Gómez Buendía, como modos de hacer ciencia en América Latina, porque es un análisis muy interesante. Ellos se ponen la siguiente pregunta: ¿cómo es que se hace ciencia en América Latina? Sobre todo en las universidades. Y la respuesta al final del libro, después de unas 200 páginas, es por pura coincidencia. Sí, entonces cogen 37 centros de América Latina y los analizan, y es increíble la similitud de las dificultades para producir ciencia buena en América Latina. Sucedió que al rector le interesó, sucedió que hubo una financiación, sucedió que llegaron unos con doctorado, sucedió que se pudo hacer el doctorado, sucedió que, si no hubiera sucedido nada de eso, no había habido ciencia. Entonces, como que por pura coincidencia, como dicen los ciclistas, se nos dieron las cosas, ¿no? O los futbolistas, se nos dieron las cosas, y por eso hay ciencia en América Latina. Es un análisis muy bonito, muy bien hecho metodológicamente,
pero que le permite a uno entender muy bien estos países. Rodrigo Gutiérrez es un empresario, ¿sí? Es un empresario, y este texto lo que tiene de mérito es que se le midió a una discusión internacional entre especialistas de educación superior, y él, como empresario muy reconocido y con gran legitimidad, les dijo lo que los empresarios piensan de la universidad. Entonces, por eso me parece muy interesante, porque es uno de los problemas que tenemos, que las universidades desde hace 40 años estamos tratando de crear una interfase con el sector productivo, y nos cuesta mucho trabajo no ser autorreferenciales, ¿sí? Entender que hay que trabajar con el sector productivo. Los dos documentos que siguen son de nuestro amado ICFES, como dirían otros. ¿Sí? Son documentos del ICFES, pero más de tipo teórico, o sea, no son documentos de política, sino que cuando el ICFES funcionaba, hoy ya murió, pero cuando funcionaba, contrataba trabajos con académicos, porque hacía parte de la política de fomento de la educación superior, y sobre todo el de disciplinas y profesiones. A mí me parece que es muy útil, porque, por ejemplo, para discusiones sobre el cambio curricular, ¿sí? En que a veces no está muy claro los alcances y límites de lo que es profesión, de lo que es academia, de lo que es disciplina y academia. Este texto lo escribió Carlos Augusto Hernández, que era vicerrector de la Universidad Nacional, y tiene una claridad conceptual muy buena, como un texto que orienta para cuando haya cambios curriculares, la problemática que está implícita en eso. Y el segundo, Alternativas para la Formación Doctoral en Colombia, es más bien un documento de información sobre los doctorados. El que sigue, el IIP, es el Centro de Documentación Estadística de la UNESCO en París, y este texto es el que fija, dijéramos, para el 2003 era importante, quizá hoy es menos, porque ya para las evaluaciones o las acreditaciones en América Latina comienzan en 1990. Entonces, de 1990 al 2003 ya era una década, y ya había diferentes sistemas, prácticamente con excepción de Ecuador, Perú, las islas del Caribe, Tobago, Trinidad, no tenían sistema de acreditación. De hecho, todos los países ya la tenían. Entonces la UNESCO hizo un estudio de, ¿y ahora qué hacemos con todos evaluados? Es decir, ¿para qué sirve el resultado de las evaluaciones que se hacen de las instituciones? Ningún país las está usando. Entonces, evaluar las instituciones de toda América Latina, pero para guardar los informes sin que se estudien, pues eso como que sirve de poco. Un poco ese es el sentido del documento. El texto que sigue, el del Banco Interamericano de Desarrollo, también es un documento que en el año 2006, digamos, del 2006 para acá, comenzó una discusión en América Latina sobre el lugar que tenían las universidades dentro de la política de ciencia y tecnología de los países. Y un poco el punto de partida era que por un lado trabajaban las universidades, y por otro lado los que establecen la política de ciencia y tecnología a partir de los departamentos nacionales de planeación. Entonces aquí se comienza a plantear, el banco comienza a plantear el problema de la necesidad de que un agente fundamental del sistema de ciencia, tecnología e innovación tienen que ser las universidades. ¿Sí? Entonces, las universidades tienen que comenzar a aprender a cómo se gestiona ciencia y tecnología. ¿Sí? Sobre todo la universidad de un enfoque muy tradicional. El que sigue de Kells, Herbert Kells estuvo aquí, es un profesor de Oxford, en los momentos en que la acreditación tuvo pues gran furor en términos de establecerse en América Latina, y que él es un enemigo de la acreditación, que él dice que en lugar de la acreditación lo que debe enseñarse a las universidades es a que hagan autocontrol, y que en los países donde realmente hay autocontrol no se necesita que el Estado intervenga para hacer evaluación. En esa época no nos gustó mucho el libro, ¿sí? Y si uno lo lee hoy, yo creo que va teniendo razón, por razones que vamos a ver mañana. Pero yo hoy estoy medio arrepentido de haber peleado con él en un seminario en los Andes, cuando él, en el 97, pues claro, porque yo había estado en la creación del modelo de acreditación de Colombia. Pero son dos posiciones teóricas muy distintas. O nos autorregulamos, punto uno, y que el Estado no intervenga, o que el Estado intervenga. Y después de 10 años, yo como que hubiera preferido que nos autorreguláramos. Pero bueno, ese es un problema complicado. Bien,
Langevin y Bruno, la enseñanza superior hacia un nuevo escenario, es el tema, dijéramos, de la modernización de la Universidad Europea en el marco de Bolonia. Ese tema ya lo vieron ustedes. Este fue de los primeros que estudió el tema de la configuración de los espacios internacionales de educación superior, típico el caso de Bolonia. Daniel Levy, el que sigue allí, es muy bueno. Daniel, él es profesor en la Universidad de Nueva York, él es norteamericano pero casado con mexicana, habla muy buen español y es un especialista en la universidad privada. Yo creo que es el mejor autor, si uno quiere entender el mundo de la universidad privada en América Latina, este es el autor que hay que leer. Vamos, sobre todo en algunos aspectos como financiamiento, como estructuras académicas y el tema de las relaciones con el Estado. Es muy interesante el libro. Es grandecito, unas 800 paginitas, pero es muy interesante. Y el siguiente lo mismo, cuando la educación superior privada no brinda diversidad organizacional. Bien. ¿Están aburridos? No. Ok. Es que a mí me parece que esto es muy importante, ¿sí? Porque miren, nosotros estamos acostumbrados como profesores a poner bibliografías y yo, habiendo sido decano y otros cargos en la universidad, siento que a veces los profesores ponen la bibliografía por adorno. Y eso no puede ser. Lo primero que uno debiera, yo creo, es dar horizontes intelectuales, yo creo, a los estudiantes. Entonces, bien, luego viene Martínez Manuel, es un profesor que trabaja también en el CESU de la UNAM de México, y el tema es Futuros de la Universidad. El libro no es muy bueno, no es muy bueno. Sí. Bien, luego vienen los del MEN, o sea, el Ministerio de Educación, que como es natural, el tema es cobertura, son del 2006, son del gobierno anterior, son defensa de la tesis de la cobertura. Entonces, para los amigos de defender la cobertura, yo no lo soy, esos libros son buenos documentos, dijéramos, ¿no? El que sigue sí es muy interesante, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, es muy bueno porque cuando lo manejaba José Luis Villaveses, ahí encontramos los indicadores muy buenos del desarrollo científico-tecnológico y nos da mucha luz para la universidad de cómo está el país en materia de ciencia y tecnología. Es muy interesante, muy serio, muy bien hecho. Los que siguen sí que son interesantes. Los que siguen son muy interesantes. No, los que siguen sencillamente es que uno en un seminario como este, dijéramos, es muy poco lo que uno alcanza como a desarrollar, y a veces toca desarrollar las tesis medio inconclusas, pero yo he tratado de ser responsable, dijéramos, en estudiar el sector, y entonces como para una visión más amplia de diferentes temas del sector. Muchos de estos textos son de combate, o sea, yo he tratado desde el año, hace unos 20 años, de estar en el debate nacional, y entonces trato, después de que pasan los debates, como a la gente casi no escribe, yo sí escribo, entonces yo voy guardando todos los papelitos, actas, conferencias, intervenciones del presidente, todo lo voy guardando, y cuando tengo tiempo reúno todo eso y escribo. Entonces, yo lo que soy es como una especie de notario de la educación superior. Entonces estos textos son como textos de notario, de que lo que ha sucedido, yo creo que lo puedo contar porque lo he vivido y trato de escribirlo con seriedad. Entonces ese es el chiste nomás. Bien, siguen dos textos de la Presidencia de la República, claro que se hacen a través de DNP, y es Visión Colombia, que yo creo que es un texto que hay que tener para uno pensar el futuro de la universidad, yo creo que es importante tener eso. Y luego el balance social de 2003 a 2005 de la presidencia, pero sobre todo a mí me gusta más la parte del ICETEX, es porque yo sí creo que el ICETEX ha hecho una evolución muy grande en los últimos 6, 7 años, al transformarse en un banco de segundo nivel, y el ICETEX yo creo que en la medida en que está evolucionando, yo creo que va a cumplir un papel muy importante en el financiamiento de la universidad pública y privada.
Entonces yo creo que entender un poco la dinámica del ICETEX de pronto nos permite tener insights de cómo aprovechar al ICETEX. Yo creo que hay que aprovecharlo más en términos de financiamiento. El que sigue, Roa, Alberto Roa, es el vicerrector de la Universidad del Norte. Él es una persona juiciosa y lo que escribe es sencillo, pero es muy clarito en términos de describir el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Además, él lo ha vivido, él estuvo en la organización del sistema, hizo parte de CONACES y conoce bastante el tema de la acreditación. Entonces, si alguno de ustedes quiere realmente meterse en serio al tema de cómo funciona el aseguramiento de la calidad en Colombia, desde el punto de vista más técnico, los textos de Alberto son una manera de entrarle, dijéramos, al tema antes de agarrar la literatura internacional, porque aquí están muy bien descritos los sistemas y con seriedad, dijéramos. Bien, los tres que siguen es un poco el tema, dos dimensiones del tema, dijéramos. Uno es la dinámica del contexto político del desarrollo de las universidades en América Latina, y el otro es la problemática del financiamiento de la educación superior en América Latina. Entonces, una manera de entrarle al tema del financiamiento, que es tal vez uno de los más complejos, es un poco estos textos. Bien. Yo quisiera pasar al de Samoilovich, porque Daniel Samoilovich es un argentino que vive en Suiza, que manejó el proyecto Columbus y que tiene unos estudios muy buenos por países. Entonces, este es el estudio, dijéramos, que hace el proyecto Columbus europeo sobre la situación de la educación superior en Colombia. Y es una descripción bastante buena, con buena estadística y bien hecho, dijéramos, como trabajo. El que sigue de Sarmiento, de Alfredo era el director de la misión social de Planeación Nacional y estadísticamente trabaja muy bien, y este es un documento que hizo para Corpo Educación sobre la situación de la educación superior en Colombia. Son dos volúmenes, el uno es para la enseñanza media y el otro para la educación superior, y estadísticamente es un texto muy bien trabajado, con muy buena estadística. Paso al subsiguiente, que es Villaveses, José Luis. José Luis fue subdirector de Colciencias, fue director del Observatorio de Ciencia y Tecnología, y si ustedes quieren conocer un poco cuál ha sido la dinámica de los grupos de investigación de Colciencias en Colombia, este es el mejor texto y con mucho conocimiento de causa, porque él fue el que hizo eso. Bien, moraleja, yo creo que si uno se lee todo esto, le queda una visión bastante completa, dijéramos, de cuáles han sido las dinámicas de transformación de la educación superior en Colombia en un contexto latinoamericano.